familiar en adicciones, investigador sociocultural de la Universidad de Antioquia, de Medellín, desde el año 2001, y que estamos desarrollando procesos académicos y de investigación relacionados con todo lo que tiene que ver con las adicciones y los comportamientos que las personas que están bajo los efectos de las diferentes sustancias suelen tener. En mi formación laboral o en mi ámbito laboral, pues a nivel oficial estoy vinculado mejor en el sector institucional, oficial, en la gobernación del departamento de Casanare, en una dependencia que investiga el comportamiento que tienen que ver con las adicciones, las sustancias psicoactivas, desde la oferta y el consumo en nuestra región, llamado el Observatorio de Drogas. Estoy a cargo del Observatorio de Drogas. Nosotros le recepcionamos toda la información a todas las fuerzas y a las instituciones de salud. A las instituciones de salud le recepcionamos información, reportes relacionados con intoxicaciones y consumos. Y a las organizaciones, a las diferentes fuerzas, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Fuerza Aérea, Armada, Marina, Ejército Nacional, todo lo que tiene que ver con operativos, desarticulación de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, al microtráfico, al narcomenudeo. Toda esa información la recopilamos y a través de esa información pues emitimos alertas informativas para dar a conocer lo que deberíamos de priorizar en nuestra región. También soy director de una institución que Dios me dio la fortuna de crear hace alrededor de una década, la Fundación Tiempos de Restauración, en el que tenemos el Centro de Prevención e Investigación de las Drogas y el Delito. Es una institución privada con una base muy comunitaria y con el que desarrollamos procesos de capacitación, de abordaje, de prevención, de acompañamiento a familias que están inmersas en drogas, pero sobre todo con mucha prevención. Nos hemos dedicado más de hace 8 años para acá a trabajar mucho el tema de la prevención y el abordaje de las diferentes familias. Así a grandes rasgos, pues lo que hemos tenido la posibilidad de hacer, tuve la fortuna de tener un reconocimiento, una medalla al mérito ciudadano, precisamente por ese trabajo que la misma sociedad y la dirigencia política del departamento miró que hicimos, y en el año 2018 recibimos la medalla de honor al mérito ciudadano por este trabajo, una medalla pues que es de todo un equipo y que nos da mucha más fuerza para seguir trabajando en la reconstrucción de tejido social. Entonces, pues con la doctora Gina hemos tenido durante el año anterior también una serie de capacitaciones y nos habían manifestado el interés de que habláramos acerca el papel de la familia, el rol de la familia en el tema de las adicciones, no solamente en el tema del tratamiento, porque resulta que a veces siempre nos centramos en la función que ellos cumplen en el proceso de tratamiento, que también es determinante, es clave, es muy importante, sino que se nos olvida que la familia es clave desde la primera base, que tiene que ver como preventor primario, como el preventor por naturaleza, que es la familia, y que en ocasiones pues que se nos olvida eso y que descuidamos y que esperamos después que ella actúe ya en un momento en donde digamos que hay una afectación, que hay una disfuncionalidad a nivel no solamente familiar, sino a nivel social, a nivel laboral, a nivel individual, a nivel de cada una de las dimensiones del ser humano. Y por ello hoy vamos a darle una miradita hoy, ese rol, esa función, esa responsabilidad que atañe a la familia desde la mirada de la prevención, con el entendido, valga la claridad, que la familia es determinante en todas las 3 fases de la prevención. Fase número 1, desde la prevención universal. Aquí vamos a mirar cómo desde la prevención universal, en donde las personas ni siquiera están en consumo ni hay riesgos, pero necesitamos precisamente llegar a toda la población, estimulando estilos de vida saludables,
correcta ocupación del tiempo libre y demás, la familia es determinante para eso. Número dos, la familia es clave en el segundo tipo de prevención, que es la prevención selectiva. Y la prevención selectiva nos dice la evidencia que tiene que ver con estas personitas, estos adolescentes, estos niños, estos jóvenes que están en alto riesgo de vulnerabilidad frente al consumo de drogas o frente al desarrollo de una conducta adictiva. No solamente de droga, de adicciones químicas o adicciones a sustancias psicoactivas, sino otros tipos de adicciones que por estos días y en tiempos de COVID-19, de pandemia, de cuarentena, se nos disparó de una manera impresionante y es, por ejemplo, las adicciones a los juegos en línea. La familia es clave para esos chicos que están en alto riesgo porque en la cuarentena, por el encierro, por toda la crisis que se generó a nivel económico, financiero, psicológico, toda esa cantidad de situaciones que se generan en la familia por cuenta que trajo el COVID-19, pues muchos chicos resultaron consumiendo muchos juegos en línea y terminaron enganchados por esta adicción. Y la familia en esos chicos que están en riesgo desde la prevención selectiva es determinante. Dijimos que el primer papel en la prevención universal, desde la promoción de estilos de vida saludable, es clave. Dijimos que en el segundo papel, en la prevención selectiva, es determinante la familia para que esos que están en riesgo no resulten inmersos en conductas adictivas, pero también en la tercera fase, que es bien complicada, que es el tema de la prevención indicada. La prevención indicada se aplica a personas que están ya en consumo de las diferentes drogas, ¿sí? Hasta un punto de no dependencia, hasta un punto de no dependencia, porque a partir de la dependencia, a partir de la adicción, ya eso se tiene que direccionar hacia un abordaje, hacia un tratamiento clínico que no tiene que ver con temas de prevención. Pero entonces, en estas tres fases de la mirada a la prevención, la familia es fundamental. Y por eso yo hoy quise hacer mucho énfasis como preventólogo, como trabajador de estos temas. Definitivamente alguien dijo que es mejor o vale más un gramo de prevención que una tonelada de curación. Repito, vale más un gramo de prevención que una tonelada de curación. Y yo sé que todos los profesionales, Andrés, Gina, Ricardo, ¿quién más está acá? Todas las personas que tenemos acá, Luis Párraga, Isabel Zambrano, la psicóloga Juana Layola, Wilmer, Karen, Rómulo, Marcos, bueno, perdónenme los que no menciono porque no alcanzo hasta allá. Todos están en este abordaje, tal vez desde las diferentes etapas de consumo, pero tenemos que también considerar que la familia es determinante. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en decir que si no involucramos la familia en estos procesos de prevención, si no involucramos la familia en estos procesos de tratamiento, realmente estamos echando arroz o maíz en un saco roto. Estamos echando por una boca grande todo un contenido, pero está saliendo por una boca igual de grande o pequeña, pero se está fugando todo el esfuerzo que estamos realizando. De nada nos sirve que nosotros como profesionales hagamos grandes esfuerzos en el proceso de rehabilitación, en la fase de desintoxicación de la persona que está en consumo de sustancias. De nada sirve que hagamos un trabajo de deshabituación, de rehabilitación. De nada sirve que le ayudamos a construir un proyecto de vida. De nada sirve que lo ayudamos en el proceso de reinserción social si no tenemos en cuenta la familia. La familia se afectó. La familia sufrió una disfuncionalidad. Dejó de funcionar como debería funcionar. Y
tenemos que trabajarle también a la familia. En muchas ocasiones la familia está más enferma que el mismo adicto, que la misma persona con trastornos por uso de sustancias. Ya inclusive esa palabra adicto ya se están invitando y estamos considerando como sacarla de contexto, porque esa palabra lo que hace es como que estigmatizar, como que etiquetar, como que señalar al usuario. Es como si dijeran a una persona que sufre de diabetes, el diabético, o la persona que sufre de SIDA, el enfermo de SIDA, el sidoso, ¿no? No lo llamamos así, lo llamamos por su nombre. O en el caso de que mencionemos, digamos, la afectación en nuestro medio, estamos hablando de personas con trastorno por uso de sustancias. Son trastornos por uso de sustancias porque en ocasiones esos conceptos tan, digamos, desde la sociedad a veces lo dicen de manera de mucho desprecio, y pues eso no ayuda absolutamente para nada en el proceso de recuperación. Pero también desde la prevención, la familia cree que la responsabilidad de la prevención es de las instituciones públicas. Entonces la familia dice que es que le corresponde a los colegios o a las universidades o a las escuelas hacer prevención. ¿Y por qué no hacen prevención? Inclusive llegan a decir que por qué en la institución educativa no crean una materia que hable de prevención, y tal vez lo dicen con buena intención, con un buen propósito. Sin embargo, de nada puede servir, información no es prevención, de nada sirve saturar a los adolescentes con información si esa información no está siendo entregada de una manera ordenada, respuesta a un diagnóstico de una necesidad que se creó en ese diagnóstico, que ellos estaban en riesgo y efectivamente tenemos que entregar esa información. Pero no solamente eso, es que de nada sirve. Eso es como la persona que consume alcohol, el que consume cerveza, ¿cierto? Cuando le venden la cerveza, la etiqueta de la cerveza dice que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Y dice cuántas unidades alcohólicas tiene, cuántos grados de alcohol tiene esa botella. Sin embargo, la persona, a pesar de tener la información, se la consume. O la persona que fuma cigarrillo. Desde la Organización Panamericana de la Salud están persuadiendo a los países para que regulen a las diferentes tabacaleras, para que cuando le vendan una cajetilla de cigarrillos a los compradores, a los consumidores, pues esa cajetilla tenga una parte bien importante, las consecuencias lamentables a través de fotos que tiene el consumo de cigarrillo. Y aquí, por ejemplo, en Colombia hay pulmones completamente negros, destruidos, personas con cáncer de boca, de laringe, de faringe, de esófago, todo su sistema respiratorio afectado, y se muestran en las fotos y habla de cuántas muertes hay en el mundo por causa de este enemigo silencioso, de este asesino silencioso llamado cigarrillo, que mata alrededor de 7 millones de personas en el mundo en el año. Sin embargo, la persona lo consume. Entonces, la sola información no hace mayor cosa. Eso tiene que ir acompañado de una serie de factores muy importantes, fundamentales, a través de programas. Los programas son los que hacen más. Los eventos, los talleres, las conferencias alivianan la conciencia del profesional, del directivo, del docente, del maestro, del profesor, del padre de familia, pero si no hay un proceso como tal, pues ahí quedó la información en el aire, les tomamos fotos, hicimos la actividad, les recogimos firmas, mostramos planillas y chao, como dicen los italianos, ¿cierto? Chao. Entonces, ahí hay que prestarle mucha atención. Yo estoy haciendo esta antesala para estar de acuerdo con ustedes de que definitivamente la familia tiene que ser sensibilizada de que la responsabilidad no es diferente a la de ellos. Yo les digo a los padres, ¿sabe qué es la responsabilidad? Y les hago la terapia del espejo. Y en algunas actividades les llevo el espejito ese chiquitico que hace muchos años existía, alrededor de 30 años, unos espejitos de bolsillo. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Y entonces esos espejitos ustedes lo metían aquí el bolsillito y con eso usted cargaba la peinita y se peinaba y estaba muy elegante. Y en esos espejitos me gusta mucho hacer esa terapia del espejo, porque yo les digo a los padres, ¿sabe de quién es la responsabilidad de prevenir consumo de drogas en sus hijos? ¿Sabe de quién es la responsabilidad de que su hijo
tenga adherencia al tratamiento de drogas, ¿sabe de quién? Y entonces ellos me dicen, no, de la policía, de las autoridades, del Estado, de la alcaldía, de la gobernación, de los profesores, de todo el mundo, menos de ellos. Y yo le digo, mire, yo le voy a mostrar quién es el responsable. Y ponga ese espejo al frente y mira ahí a quién ve. Y ahí en ese espejo solamente escasamente cabe el rostro de la persona. Entonces, ese es el responsable. No mire para otro lado. No espere que la responsabilidad sean de los amigos de nuestros hijos. No espere que sean de los compañeros consumidores de sustancias o de la institución educativa o de los malos amigos. No, no, no. La responsabilidad de la familia. Y la familia tiene un papel crítico en esta generación. Esta generación está muy complicada. Esta generación está muy compleja. Y por eso ahí dice en la diapositiva el papel crítico de la familia. Porque si la familia no entiende lo crítico que está en estos momentos hacer prevención, desde la primera infancia, desde el mismo proceso de gestación, la prevención a veces esperamos que se dé cuando sean niños o cuando sean adolescentes o cuando sean jóvenes, ya no podemos hacer mucho. Tenemos que empezar a hacer ese tipo de prevención desde el mismo momento de la concepción, desde el mismo momento del embarazo, desde el momento de cómo se alimenta esa mamá, de que no consume ningún tipo de sustancias, no consume alcohol, duerme bien, estimula a su hijo mientras está en proceso de gestación. Hay una cantidad de procesos que se pueden llevar para que ese niño salga con más habilidades, con más seguridad, con más autoestima, con más capacidad de hacer cosas que a veces los padres de familia, pues por el desconocimiento, no lo hacen. La familia es la principal unidad social responsable de la crianza infantil. Eso lo dicen todos los gobiernos, eso lo dice la Biblia, eso lo dicen las diferentes instituciones, eso lo tenemos perfectamente claro. Y que cuando la familia fracasa a cumplir esa responsabilidad, pues la familia entera sufre. Por ahí leí una frase del expresidente uruguayo Pepe Mujica que decía lo siguiente. Decía, si un profesor o maestro falla o comete un error con sus estudiantes, pues ese error le puede causar su trabajo. Lo pueden despedir. Mucho que pase lo pueden despedir, sancionar o despedir. Pero si ese error lo cometen sus padres, ese error que cometen los padres con su hijo marcará la vida de su hijo para toda la vida. Si es un docente el que lo hace, pues fácilmente lo pueden cambiar y ya. Pero si soy yo el que me equivoco, esa equivocación marcará la vida de mi hijo para toda la vida. Y inclusive hemos tenido la oportunidad, mis queridos colegas, de hacer este tipo de ejercicios de sensibilización con profesionales de la salud mental. Personas que tienen claro todo lo que tienen que ver con normas, involucramiento parental, límites, y encontramos una serie de problemas de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Enseñan una cosa, pero en la casa sus hijos no se les someten, no hacen un acompañamiento a sus hijos, no hay normas claras, no hay reglas claras, no hay límites definidos, y entonces la familia empieza a sufrir. Y si la familia sufre, la sociedad sufre. Tantos problemas que estamos teniendo de violencia urbana. Nosotros en nuestra ciudad estamos pasando por un momento nunca antes vivido en temas de delincuencia. Estamos teniendo una moda de hurtos a las mujeres. Se están metiendo mucho contra la mujer que carga su bolso. Sabe que las mujeres muy elegantes, muy bonitas, ellas andan con sus respectivos bolsitos y ahí cargan su celular y ahí cargan su dinerito y sus cositas. Pues estos delincuentes lo que se han dedicado es a ir en motocicleta, a arrancarle, jalarle los bolsos a estas mujeres y hasta las han hecho arrastrar porque ellas no se quieren soltar de sus pertenencias y las han hecho arrastrar. Entonces yo me pregunto, ¿de quién es la culpa? O sea, ¿quién generó ese muchacho? ¿En qué hogar creció ese muchacho? Realmente uno se da cuenta que en la mayoría de casos, tal vez hay un porcentaje muy mínimo en donde el papá hizo las cosas bien y desafortunadamente el chico
tomó malas decisiones, pero la mayoría de situaciones se propician en hogares que desafortunadamente se equivocaron, en una familia que no fue funcional. Por eso la familia tiene la responsabilidad de necesidad, de satisfacer no solamente necesidades físicas. Y eso, en eso muchos padres de familia latinoamericanos se están equivocando. En Ecuador, en Colombia, en Perú, en México sí que es fuerte este tema, en donde el padre de familia es el mero macho, el que provee lo material, es que yo estoy es para trabajar, y va y trabaja, y qué bueno que sea responsable, y qué bueno que provea para vestir y para comer, y qué bueno que provea el celular, y qué bueno que provea todo eso, pero eso no es el todo. Los padres tienen la responsabilidad de suplir también necesidades emocionales. Entonces no le dedican tiempo a sus hijos. Y entonces no se salen a comer un helado con sus hijos. Entonces no hablan con sus hijos. Y entonces tienen una serie de errores que están en la casa en donde no hay un involucramiento parental y en donde sus hijos empiezan a tener más confianza, involucrarse más con el jíbaro, con el dealer o con el expendedor de drogas, más que con su padre o con su madre. ¿Por qué? Porque es que no hay tiempo. Y si yo no tengo tiempo para dedicarle a mis hijos, por mucho trabajo, porque yo soy una persona muy ocupada, digamos, pongámoslo por ahí, entonces el jíbaro o el traficante o el dealer o el expendedor o como lo queramos llamar, va a tener toda la paciencia del mundo. Tienen una capacidad desde lo psicológico estos señores nefastos para influenciar a nuestros hijos. Tienen una capacidad que ellos saben que nuestros hijos tienen picos emocionales y que sobre todo si son adolescentes puede que mañana estén muy incómodos y no sepan por qué, o hayan peleado con su mamá, o hayan tenido una dificultad con su papá, o en el colegio hayan tenido otro problema. Y ese es el momento propicio en el que ellos tuvieron toda la paciencia del mundo para ofrecer una salida al problema a través de las drogas. Ahí es donde hace mucha falta la familia. Tiene que brindar oportunidades de aprendizaje absolutamente en todas las áreas, Es esa guía moral desde la coherencia. Es que por eso se habla del papel crítico, porque no es fácil, por eso que tenemos que planear bien el tema de nuestros hijos, pero que como ellos no vienen con un manual de instrucciones para criarlos, para formarlos, para educarlos, pues tenemos que empezar a aprender y tenemos que empezar a buscar a los profesionales y tenemos que empezar a leer y a buscar las maneras de cómo lo hacemos, porque en ocasiones fallamos en esa guía moral. Entonces esa guía moral tiene que ver con que yo le digo a mi hijo, escúcheme bien, yo le digo a mi hijo que tiene que superar la presión de grupo. A usted lo van a invitar a fumar marihuana o a consumir H o a consumir cerveza, alcohol, pero usted no se puede dejar presionar. Usted no se puede dejar, así lo ridiculicen, así se rían de usted, no se puede dejar. Y yo le puedo decir eso a mi hijo, pero llega el día de mañana y me invitan a jugar un partido de fútbol. O me invitan a una actividad con mis amigos. Y después del partido de fútbol o con la actividad con los amigos de trabajo, me empiezan a presionar para que yo consume alcohol, para que yo tome cerveza. Y entonces a mí me da pena porque dirán, ay, la mujercita no le dio permiso, ay, le tiene que pedir permiso a la esposita, ay, mire. Entonces yo como quiero mostrarme como el fuerte y como que no pasa nada, entonces termino tomando cerveza y le estoy mostrando a mi hijo que yo sí puedo ceder ante la presión del grupo, pero que lo que yo le digo a él es completamente incorrecto. Porque si yo le digo a él que haga algo que yo no hago, pues nuestros hijos no van a seguir tanto consejos. Esta generación post-millennium, nacidos a partir del año 2000 en adelante, no siguen mucho consejo. ¿Sabe qué siguen ellos? Ellos siguen ejemplo. Ellos siguen ejemplo. Y si yo digo algo, pero hago otra cosa, pues ellos van a seguir el ejemplo de lo que yo hago. Entonces esa guía moral es fundamental. Ahorita nos vamos a detener precisamente en ese sentido. Y la familia es determinante para la construcción de la autoestima y la resiliencia.
con el entendido de que esa resiliencia tiene que ver con esa capacidad de remontarme en medio de las adversidades. Como el ejemplo del águila. El águila, dicen que el águila, cuando está en una tempestad, cuando se forman esas tempestades, ella está volando muy cerca de las nubes, y esas tempestades hacen que entre las nubes se choquen y hayan relámpagos, truenos y una cantidad de tormentas eléctricas en la que está expuesta el águila, y un rayo de esos la puede electrocutar. Entonces el águila tiene tanta capacidad de resurgir en medio de esa adversidad que el águila se esfuerza más de lo que corresponde y vuela por encima de esas nubes y llega más arriba, a pesar de todas las circunstancias físicas que eso le puede generar, para que desde arriba poder ver lo que está pasando después de las nubes con el tema de la tormenta. Esa capacidad de emerger en medio de las cenizas, esa capacidad de tolerar la frustración que deben tener nuestros hijos, es desde la casa que nosotros lo podemos manejar. Y yo les quiero hablar de 3 modelos de mamás que tenemos en las familias y que definitivamente están siendo determinantes desde lo negativo y desde lo positivo para los temas de la prevención. ¿Sí? En Latinoamérica son mamás muy comunes. La primera mamá es la mamá huevo. La segunda mamá es la mamá gallina. Y la tercera mamá es la mamá aguacate. Es una analogía, con todo el respeto que se merecen obviamente las mamitas, pero es una analogía que estamos haciendo para mostrar de una manera más digerible, más entendible, esto que queremos decir con relación a lo que deberían hacer las mamás, en lo que se pueden estar equivocando y cómo deberían corregir. ¿Cuál es la mamá huevo, mis queridos colegas de la República del Ecuador? La mamá huevo es una señora muy complaciente. Es una señora que tiene una voluntad absolutamente débil, pero es tan débil esta mamá que está disfrazada de un falso cascarón autoritario. Es decir, esta mamá, cuando, digamos, el niño le pide, el chico, el hijo le pide algo, la hija le pide algo, mamá, ¿me dejas ir a una fiesta? ¿Me dejas ir a una fiesta? Esta mamá ni siquiera tiene la posibilidad de permitir que su hijo termine de decir, cuando su respuesta negativa está a flor de labios. No, de una manera autoritaria. Cuando le están pidiendo algo que supera las normas de la casa, cuando su hijo le está pidiendo algo que rompe los límites de su casa, porque se supone que hay, pero son límites que aparentemente están establecidos, pero que no se desarrollan. Pero esta mamá huevo muestra ese cascarón aparentemente duro por fuera. Ustedes saben cómo son los huevitos, ¿no? Estos huevitos aparentemente usted los toca y por fuera son duritos. Pero cuando alguien empieza a presionar ese huevo, ¿qué pasa? Hay un punto de quiebre en ese huevo. Y entonces cede. Y entonces encontramos a una yema y a una clara absolutamente vulnerable que medio se toca y se rompe. Esa es la mamá huevo. La mamá huevo fácilmente se deja manipular de sus hijos. La mamá huevo negocia fácilmente las normas que son innegociables. Hay unas normas que deben estar establecidas de nuestros hijos que no se negocian, que no se deberían negociar. Hay unos límites. Una norma en la casa: 0 consumo de ningún tipo de sustancia psicoactiva. Eso no es negociable. Unos límites. El límite: te voy a dar permiso, llegas hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 puedes estar hasta otra, y yo voy y te recojo. Pero esta mamá tiene la posibilidad de decir, sí, vas a tomar pero solo vinito, o vas a tomar pero solo cerveza. Y listo, puedes llegar a las 11 o a las 12 y terminan ni siquiera yéndolo a recoger y se lo terminan llevando quién sabe a qué horas en la casa. Es una mamá que negocia las normas y los límites
y que después de un aparatoso y tajante no, termina fácilmente dispuesto a los pies de su hijo, de su hija, que con una capacidad de manipulación dice sí. ¿Cuál es la mamá gallina? La mamá gallina es aquella mamá coloquialmente que es sobreprotectora con sus hijos. Si ustedes han visto esas gallinitas que están, después de que están en proceso de incubar a sus hijitos, y esos polluelos que están ahí en proceso de incubación, nadie los puede tocar. Acerquémosle a una gallina que está en proceso de incubación o que tenga sus polluelos y verá cómo los defiende hasta con su vida. Y eso es muy bueno en las mamás, que tengan esa capacidad, ¿sí?, de proteger y de defender a sus hijos. Pero esta mamá gallina es sobreprotectora. Esta mamá le gustaría meter en una burbujita a sus hijos y esa sobreprotección los expone, es un factor de riesgo. La sobreprotección no es para nada un factor de protección frente al consumo de sustancias psicoactivas o las diferentes conductas de riesgo. No, porque este niño no está desarrollando para enfrentar las situaciones que la vida le va a presentar. No está desarrollando habilidades. Entonces la mamá es aquella mamá que anda detrás de su hijo quitándole toda piedra para que no se tropiece en el camino. Pero un día su hijo no va a estar con ella para que le quite las piedras y no caer al piso, y se va a caer, y no está mamá, y él no se sabe levantar. Él no sabe levantarse y se va a quedar infortunadamente en el piso. Entonces, estas madres sienten que sus hijos son tan frágiles y que no pueden hacer las cosas, que les disminuyen su capacidad, los victimizan en ocasiones y les están haciendo muchísimo, pero muchísimo daño y los están exponiendo a, digamos, entrar al consumo de sustancias psicoactivas. Hemos visto una cantidad de adolescentes que vienen, o jóvenes que vienen de mamás gallinas, de hogares con una mamá más o menos en esta categoría mamá gallina, y que crecieron en un hogar, se formaron en una institución educativa en la que su mamá estaba supervisando constantemente, encima ni siquiera lo dejaba hacer absolutamente nada fuera de la casa, y cuando llegaron a la universidad, estos chicos no sabían enfrentarse a esa realidad y terminaron infortunadamente cayendo en consumo de sustancias o diferentes conductas de riesgo. Y la tercer mamá es el tipo de mamá aguacate. Es un contraste completo con la mamá huevo y con la mamá gallina. Porque esta mamá aguacate, ella es dura por fuera y es blanda por dentro. ¿Sí? Ella no cede ante las pretensiones manipuladoras de su hijo. Ella es una mamá amable, querida, es una mamá amorosa, es una mamá que la tiene perfectamente clara. Y que a pesar de que su hijo empieza a manipular para lograr que lo dejen quedar hasta más tarde, o que lo dejen ir a la fiesta, o que lo dejen consumir cerveza, o que lo dejen permanecer con personas, con amigos que, digamos, no son buenas influencias para él, a pesar de todo lo que el hijo o la hija empieza a desarrollar como estrategia para cambiar esa decisión de no por un sí, la mamá nunca va a cambiar esa decisión. Esta mamá es muy querida. Esta mamá es aparentemente blandita por fuera, pero por dentro es con carácter. Tiene una pepa, como el aguacate, que es dura. Y es un carácter, es un amor que no es permisivo. Necesitamos más mamás aguacate. Necesitamos más mamás de este tipo, porque mamás de este tipo son las que nos están ayudándole a la sociedad para que sus hijos no resulten inmersos en consumo de drogas. Con esos 3 ejemplos estamos mostrando que desde la casa, con cosas tan elementales y sencillas relacionadas con los límites y las normas, pues definitivamente las familias están formando o jóvenes de bien o están
exponiendo a sus hijos para que sean presa fácil de consumo de drogas, de situaciones delincuenciales, de intentos de suicidio y de una cantidad de problemáticas asociadas a la edad de la adolescencia. Los padres tienen mucho que ver en la prevención y en el consumo de las diferentes sustancias psicoactivas. Como lo pueden ver en la presente diapositiva, ese papel determinante, porque son los encargados de transmitir esas normas sociales de las que estábamos hablando, las costumbres, las creencias. Muchos padres de familia dicen, no, yo no le enseño ninguna creencia en Dios hasta que sea mayor de edad y que él tome la decisión, porque yo no voy a tomar la decisión por él. Pero yo pregunto, ¿quién tomó la decisión de traerlo a este mundo? Pues fuimos nosotros, nunca le preguntamos, ve hijito, ¿usted quería nacer? No, eso no, nosotros no le preguntamos nada. Entonces, ¿quién tomó la decisión de la primera muda de ropa que le pusimos al niño o a la niña cuando nació? Fuimos nosotros los que tomamos esas decisiones, porque consideramos que era lo mejor. Cuando entramos a una institución educativa de prekinder, de kinder, de transición, ¿quién tomó esa decisión? Nosotros. De bachillerato, nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que orientarlo, acompañando para que ellos tomen decisiones relacionadas con las creencias que les sirvan. Realmente, no, el objetivo aquí no es hablar de temas religiosos, pero ya la evidencia científica está mostrando que chicos que crecen en medio de familias que creen en Dios, que creen en algo, pues son chicos que están con menos riesgo de vulnerabilidad para temas de salud mental, para temas delincuenciales, o para temas específicamente de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, esa relación, ese papel de esos padres, ese consumo va por ahí también, con las formas de vida, con los estilos de comunicación. ¿Cómo serán esos estilos de comunicación? Esos hábitos, esas actitudes, la resolución de conflictos. Cuando yo no tengo la capacidad de resolver conflictos de manera pacífica y sí le exijo a mi hijo que lo haga con sus amigos. Entonces, si yo me voy a las manos con mi esposa, si yo me confundo tanto en un conflicto por un tema de dinero y lo primero que hago es pensar en que me voy a suicidar, entonces, ¿qué voy a esperar de mi hijo? Si eso es lo que ellos están aprendiendo eso de mí, pero si yo tengo la capacidad de resolver un conflicto, de resolver un problema, de buscar la mejor manera para salir de esa crisis, ellos están aprendiendo la forma de vestir, los gustos. Todo ese tema tiene mucho que ver con la familia, pero también después de que ya empiezan con diferentes actitudes, desde la detección temprana los padres son súper claves, con la serie de signos y de síntomas relacionados con chicos que ya están inmersos en consumo de drogas, así como los síntomas que tiene uno cuando tiene alguna enfermedad. Asimismo, pues se manifiestan algunos signos y algunos comportamientos en los chicos que fácilmente desde la casa pueden identificar y que es muy bueno que los familiares lo tengan clara. La idea es que no lleguen hasta acá. La idea es que se pueda hacer prevención y que no lleguen hasta acá. Pero como los chicos están con el deseo de experimentar, de consumir, de saber qué se siente estar bajo los efectos de una droga, pues deberíamos saber como familia cuáles son esos signos y cuáles son esos síntomas que una persona, digamos, manifiesta cuando está bajo los efectos de las sustancias psicoactivas. Estamos hablando de situaciones físicas como las pupilas dilatadas, como la temperatura corporal. Estamos hablando como el aislamiento, los labios resecos, como el lagrimeo en las fosas nasales. Estamos hablando como el enrojecimiento de los ojos en el caso de los que consumen marihuana. Estamos hablando de las personas que consumen depresores como la H, que se tranquilizan mucho, entran en un letardo por allá, pareciera que están por allá idos. Entonces, las familias deberían de conocer estas situaciones para detectar tempranamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo
de que se pueda interrumpir ese consumo, de que se pueda acudir a tiempo. Nosotros decimos desde nuestra institución, a tiempo hay tiempo. Si detectamos a tiempo, podemos reaccionar a tiempo y habrá tiempo para una recuperación. Pero si nosotros, como familia, no detectamos a tiempo, entramos en la dinámica desafortunada que tienen muchas familias de negar el problema, de ignorar el problema, de racionalizar esos mecanismos de defensa psicológicos que se tienen desde la familia también, no solamente desde el individuo que consume drogas. La familia también entra en negación, la familia también racionaliza el problema, la familia también tiene que elaborar su duelo cuando se sorprende de que su hijo está en consumo de drogas. Y acuérdense que en esa primera etapa de la elaboración del duelo está la no aceptación de la realidad. Entonces la familia tiene que aceptar esa realidad, porque le da vergüenza, porque es doloroso, porque es una tragedia, pero la familia tiene que ser acompañada y entender que este no es el fin del mundo y que si logran reaccionar a tiempo, pues va a haber la posibilidad de que haya una intervención. Entonces, hablando de todas estas cosas, mis queridos compañeros, pues claramente podemos decir en dónde se inician las adicciones. Cada una de estas fases son determinantes para interrumpir o para prevenir el consumo de sustancias. Desde el proceso de gestación, desde el mismo momento en que queda embarazada la mamá, desde el proceso de gestación, imagen número 3, cuando nace, número 4, primera infancia, número 5, infancia, y número 6, adolescencia. Todas estas áreas son claves, determinantes, fundamentales para este proceso que tiene que ver con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Aquí, una mamá que anhele a su hijo, que lo estimule, que lo quiera, que no sea maltratada por su cónyuge, ¿sí? Porque todo ese maltrato físico o psicológico que pueda sufrir una mamá en esta etapa o en esta etapa, ese impacto emocional negativo lo va a recibir la criatura, el bebé, ¿cierto? Aquí cuando nacen, esa estimulación física, esa buena alimentación por parte de su mamá con leche materna es muy clave. Aquí el tema de las normas, los límites, que cuando superen un límite, así como en la ciudad de Guayaquil, cuando usted supera un límite de velocidad, se somete a una sanción por parte de la autoridad de tránsito. También ellos tienen que entender que hay unos límites y que cuando los superan van a tener una consecuencia negativa. Que esa consecuencia no tenga que ver con ningún tipo de agresión física ni de castigo físico. En estos momentos ya no, prácticamente ya hay situaciones que les duelen más a ellos, situaciones que les afectan más a ellos. A ellos les duele más que les quites el celular o que les quites el computador o que les quites el internet o que les quites el juego en línea o la salida a la calle o el compartir con los amigos que una juguetera o que darle con una correa o con una vara. Realmente eso pues cada padre lo evaluará, pero está funcionando más eso con esta generación post-milenio. Aquí también el tema de normas, saber que si rompe una norma, si no cumple con el arreglo de su habitación, pues no puede salir. Si no lava la loza, todo se tiene que ganar. ¿Quieres jugar? Bueno, vas a jugar 2 horas, pero vas a lavar la loza y así sucesivamente. Y aquí ya, pues aquí ya tendríamos que hacer un abordaje desde la prevención indicada con personas que ya están en consumo de drogas o un tratamiento ya para una persona que desafortunadamente sea dependiente de la misma sustancia. Hablamos de lo que pasa en el embarazo y eso tiene que ver con la familia. Consumir cualquier tipo de sustancias psicoactivas o drogas, legales o ilegales, en el embarazo representa un riesgo enorme, inmenso, irreversible para el bebé. Para el bebé. Ni una gota de alcohol se deberían tomar. Cuando logramos sensibilizar a las mamás que prevención desde la etapa de gestación es no consumir ni una gota de alcohol en un brindis, ni un vino, ni una champaña, nada, ni un cigarrillo. Entonces entendemos que desde ahí empieza
la prevención. Desde ahí empieza la prevención. Por ejemplo, en el caso de los que consumen marihuana, chicos que nacen con bajo peso, pueden nacer prematuros, pueden nacer de 7 meses, de 8 meses, con una serie de problemitas, y que si de pronto nacen con una predisposición genética a desarrollar una adicción, pues es peor. ¿Sí? En el caso de los hijos de cocainómanos o de personas que abusen de la cocaína, pues el problema ya es un poquitico mayor, porque entonces estamos hablando de que la cocaína, al ser un estimulante, lo que hace es afectar el sistema nervioso periférico también, en donde está el corazón y los pulmones. Y eso hace que haya una actividad anormal en la frecuencia cardíaca. Entonces hay una elevación de la presión arterial y eso hace que el desarrollo del feto se afecte. Eso hace que este niño pueda también nacer prematuro, que tenga una serie de problemas dentro del útero. Eso pasa también con el caso de mamás que fuman. El daño tan enorme que le están proporcionando a su bebé es impresionante. Cuando la persona fuma cigarrillo, esas más de 4.000 sustancias químicas tóxicas que convergen ahí en un cigarrillo, pues hacen que todos esos venenos sobrepasen toda la placenta y lleguen a donde el bebé y le generen una serie de afectaciones. En el caso de personas que consumen heroína o sus derivados, mire, aquí está la H, heroína o sus derivados. Estos bebés, aquí en esta parte hay que tener mucho cuidado, porque hay dos sustancias que pueden, digamos, son como más protagonistas de acuerdo a la evidencia científica para que los chicos nazcan con síndrome de abstinencia neonatal, que son niños que nacen, digamos, al ser cortado el cordón umbilical, el niño ya no tiene la alimentación por parte de ese cordoncito de la mamá. Cuando consumía la sustancia, el niño ya era dependiente también. Entonces, cuando nace, el médico le corta ese cordón, el niño ya no es alimentado. Entonces, el niño, al igual que una persona adulta, cuando le corresponde la dosis de sustancia y no se la consume, entonces experimenta a nivel físico eso que se llama el síndrome de abstinencia neonatal. Y este síndrome de abstinencia neonatal, pues es la causa de muerte de muchos infantes, de muchos niños que recién nacieron, porque ellos empiezan con unos temblores incontrolables, con insomnio, no se pueden dormir, presentan espasmos musculares, en los músculos se les recogen, tal cual como funciona con el síndrome del mono en el heroinómano. En el heroinómano, el síndrome del mono, en donde él se recoge como un monito en la cama a causa de la cantidad de dolores musculares, porque el sistema nervioso periférico también se afectó. Acuérdense en que el sistema nervioso periférico es donde están los músculos y los nervios, y todo eso se afectó. Entonces el heroinómano, en esa supresión a la heroína o a la H en este caso, al no tenerla, al haberse interrumpido, disminuido el grado de consumo, pues entonces el organismo reacciona y sienten como si se les estuviera quemando la piel, como si los estuvieran encendiendo. Otros manifiestan que sienten como si les estuvieran clavando alfileres, adicional a que los músculos se les recogen y se les encaja la parte de la boca, una cantidad de situaciones, porque pues ahí están los músculos también, y los niños presentan dificultades para tomar seno, leche materna. Muchos de estos niños desafortunadamente van a sufrir la muerte, otros infortunadamente van a experimentar ese problema de por vida porque son niños que nacieron adictos. ¿Quién le heredó esa adicción? Mamá y papá. Imagínense en la herencia triste, lamentable, que una mamita le puede dar a su hijo, en donde lo traiga al mundo con una adicción, con una predisposición genética a una adicción. Ahora bien, eso no quiere decir entonces que porque mamá o papá tuvieron problemas de adicción a drogas
y engendrar un niño y el niño salió con predisposición genética a ser alcohólico, entonces el niño esté condenado a ser alcohólico. No, porque si los papás entendieron que tenían que corregir eso, corrigieron esa situación y tratan y logran, intervienen para que su hijo no tenga ese primer contacto con el alcohol, ese consumo experimental que lo va a enganchar, que lo va a dejar ahí conectado, este niño, pues, si tiene una cantidad de factores de protección alrededor de él, lo más probable es que no consuma ningún tipo de sustancia porque no va a necesitar consumir nada que llene el vacío que hay en su corazón porque sus papás le están supliendo tanto material como física, como emocionalmente y como espiritualmente. Entonces va a ser un niño que no va a tener ninguna carencia afectiva que quiera, digamos, mitigar a través del consumo de las diferentes sustancias psicoactivas. ¿Qué papel tan fundamental que cumple la familia en este proceso de gestación? ¿Qué papel tan importante? Ni qué decir de los inhalantes. En los inhalantes, en el caso de personas que inhalan, digamos, el DIG, una sustancia novedosa que se utilizaba para el mantenimiento de maquinaria industrial, pero que ahora los microtraficantes la están porcionando y la están vendiendo con pequeñas dosis de untada de manga. Entonces le untan al estudiante por $0.25 la manguita de DIG para que él inhale, o de gasolina, o de éter, o de thinner, o de boxer, digamos, boxer es el pegamento, el pegante ese amarillo que se inhalan por las fosas nasales. Pues todo eso hace que el niño pueda sufrir deformaciones allá adentro del vientre y pues que salgan con una cantidad de situaciones físicas, pero también pueden nacer con algún tipo de retardo mental. Entonces, la labor de estas mamás es clave y por eso desde los profesionales de la salud mental, ahorita en el modelo de atención integral para trastorno por uso de sustancias que nosotros estamos implementando en nuestro país, a toda mamá que va a control por el tema de un embarazo, inmediatamente la van a tamizar. Le van a hacer un tamizaje, le van a hacer el ASIS o el audit y en ese tamizaje vamos a determinar si está consumiendo o no algún tipo de sustancias y cómo la acompañamos desde la reducción de daños para que esta mamá pues no le haga daño a su hijo y no dé a luz a un futuro drogadicto. Triste y lamentable. ¿Cuál es el otro papel que cumplen las familias? Las familias en el tema de la prevención. Pues ustedes miran una diapositiva ahí y este es un ciclo de un cultivador. Ustedes ven que en ese ciclo del cultivador hay diferentes fases y diferentes actores. Uno de ellos es el terreno, otro es la semilla, otro es el abono, otro es el control malezas y otro ya la última fase, la floración y los frutos. Digamos, esto hace parte de algo que nosotros manejamos acá que se llama pedagogía de cultivo, cómo sembrar valores en mis hijos. Entonces, les enseñamos a los padres de familia cómo a través de la analogía de un cultivo, nosotros deberíamos también desempeñar esa función al interior de nuestras familias. Y es que el terreno está dispuesto, el terreno son nuestros hijos. Y Dios nos da la fortuna de tener niños bendecidos. Y ese terreno está maravilloso, pero ese terreno también lo tendremos que, digamos, abonar, ¿no? Y abonar ese terreno, ¿qué es? Pues desde el vientre, estimularlo, desde el vientre amarlo, desde el vientre desearlo, desde el vientre esperarlo, desde el vientre, un niño deseado, un niño anhelado, va a ser un niño con todas las posibilidades de ser feliz, va a ser un niño con todas las posibilidades de no resultar involucrados en cosas, digamos, que afecten su vida, porque va a ser un niño con una autoestima elevada, con problemas como todo el mundo, obviamente, con dificultades como todos los seres humanos, pero va a ser un niño con más factores de protección frente a los demás niños. Entonces está ese terreno y lo tenemos que abonar, alimentar, nutrir, pero también en ese terreno tenemos que sembrar la semilla. Y yo quiero que miremos esta diapositiva de pedagogía del cultivo. Vamos a ir hasta las 3:30 para de ahí escuchar las preguntas
los aportes, los conceptos importantes que ustedes nos dan, porque todos ustedes trabajan con adicciones y tenemos mucho que aprender de cada uno de ustedes también. Pero también si tienen preguntas, dudas, inquietudes, pues estamos para desarrollarlo. Entonces viene la semilla. Y en ese terreno que son nuestros hijos, si no sembramos algo positivo, siempre van a ser algo positivo o negativo. Por ejemplo, miremos un cultivo, miremos un terreno allá en su ciudad, ¿cierto? Si usted no le siembra nada a ese terreno, van a ser maleza, ¿cierto? Aquí en nuestra región, nosotros somos los mayores productores de arroz de todo Colombia. Entonces, en los terrenos de arroz, que son largas extensiones, muchas hectáreas, miles de hectáreas, los arroceros, si no le siembran el arroz, la plantica, pues nacen unas malezas. Van a ser, entonces, si yo no siembro, ¿qué siembro yo? Valores, cosas positivas, siembro amor, ¿cierto? Si yo no siembro todas esas cosas positivas, es muy probable que otra persona o alguien sea el que lo siembre. La niñera, quien cuida a mis hijos, el vecino, el profesor, el amigo, cualquier persona le va a sembrar. Entonces ahí es cuando dicen los padres de familia, ve, pero si yo a ese muchacho no le enseñé a fumar droga, ve, pero si yo a ese muchacho no lo enseñé a robar, ah, pero ¿quién le enseñó ese antivalor? Si yo no le enseño valores a mis hijos, si yo no siembro en esta pedagogía del cultivo, si yo no siembro valores, alguien va a sembrar antivalores. Alguien va a sembrar antivalores. Entonces ya sembré un valor, respeto, amor, responsabilidad, disciplina, solidaridad. Estoy sembrando en ese terreno que son mis hijos, ¿cierto? Y viene la tercera fase, que es el abono. El mejor abono para que crezca ese valor, ¿saben cuál es? La semilla. ¿De dónde sale la semilla? La semilla sale de un fruto. Es decir, que yo tuve que haber dado un fruto, hablemos del mango. Somos una región que produce mucho mango, ¿sí? Si yo quiero tener una semilla de mango, yo tuve que haber tenido un fruto de mango. No hay otra manera. Es decir, que si yo quiero abonar ese terreno, ese valor en mi hijo, yo tengo que haber dado una semilla, un fruto. Ese es el mejor abono. Es decir, yo tengo que haber dado ejemplo. Yo tuve que haber dado ejemplo. El problema de la gran tragedia que vive nuestra familia en relación a este tema del consumo de sustancias psicoactivas es que los padres de familia no abonan con el ejemplo, con el amor a Dios, con los valores, con los principios, esa semillita. Y creemos que dando consejos y dando cantaleta y regañando y haciendo una cantidad de cosas que no corresponden, pues va a crecer esa semillita que queremos que crezcan en nuestros hijos de manera positiva. No va a funcionar así. Tiene que haber ejemplo. Ese es el mejor abono. Número 4. Tiene que haber un control malezas. ¿Qué es el control malezas? Control malezas es que yo tengo que visitar mi cultivo todos los días. Y ese cultivo lo tengo que, además de abonar, tengo que arrancar las malezas. Cuando las personas siembran trigo, a la postre del trigo nace algo que se llama también cizaña. Y la cizaña es algo muy parecido al trigo. Muy parecido. Y entonces, si el sembrador de trigo no tiene la posibilidad de mirar las plantitas de cizaña pequeñitas, pues cuando crezcan y las quiere arrancar, que les están haciendo daño a su cultivo, va a poner en riesgo su cultivo. Entonces, el control de malezas es estar verificando todos los días que nuestros hijos, si tienen antivalores, comportamientos incorrectos, si nos damos cuenta que empezó a fumar cigarrillo, que se emborrachó, si nos damos cuenta que empezó a tener amistades que consumen sustancias,
que resultó con algo, un celular que no era de él. Control malezas, ¿de quién es el celular? No, me lo prestó, me lo regaló mi amigo, vamos a ir a donde su amigo a ver qué fue lo que pasó. Control malezas, tengo que arrancar las malezas. Y ahorita vamos a mirar algo que dice el Principito en el capítulo 5 del libro del Principito, muy parecido a este control de malezas. Yo tengo que corregir. Si mi hija está rebelde, tengo que corregir. Si mi hijo está indisciplinado, tengo que corregir. Control malezas. Quitemos lo que no sirve, quitemos lo que no sirve, quitemos. Eso es hacer prevención desde la familia. Y entonces después de que yo abono, hago control malezas, voy a entrar en una fase que es la de floración, en donde empiezo a esperar los frutos. Y ya mis hijos empiezan a dar frutos. Y ya mis hijos son honestos, son personas amorosas, sociables, responsables, solidarias, ayudan a otras personas, en la sociedad los respetan, los quieren, empiezan a tener logros a nivel académico y empiezan a ver los frutos. Y cuando hay frutos, cuando usted tiene frutos en su árbol, usted se siente orgulloso, usted se siente feliz. Usted dice, ay, qué bueno, mire, ese árbol de allá, no sé qué pasó, no lo cuidaron, la maleza lo tapó y se terminó ahogando. Pero mire, mi arbolito lo cuidé tanto que mire los frutos, mire las flores como están de lindas. Ay, me siento muy bien. Ahí es cuando nuestros hijos nos hacen sentir muy alegres. Hay un ejemplo del bambú japonés. El bambú japonés, usted lo siembra y dura ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 años en germinar. ¿Se pueden imaginar usted? Esto no es apto para personas impacientes. Usted siembra el bambú japonés y espera 6 años y no ha salido de la superficie terrestre, no ha germinado. Pero después de los 6 años empieza a germinar. Y van a haber días que va a crecer más de 1 metro por día. Y el bambú japonés va a crecer tan alto y va a llegar tan alto y tan lejos que él sabe que tenía que haber extendido unas raíces muy profundas para que cuando llegaran vientos huracanados, tormentas, problemas, esos vientos torrenciales, esas lluvias torrenciales no lo arrancaran, así como la palma. Usted ve las palmas en las costas que se baten de lado a lado, no se arrancan. Tienen raíces tan profundas, pero tan profundas, y usted ve que cuando ellos crecen son lentos en el crecimiento, precisamente por eso. Entonces no nos podemos desesperar si creemos que no hemos conseguido fruto en nuestros hijos. Ay, es que no hacen caso. Ay, es que no son disciplinados. Ay, es que no. Estamos construyendo unas raíces sólidas de valores, de principios, de normas. Y cuando ya den frutos, vamos a darnos por bien servidos. Mire lo que dice el Principito, capítulo 5, es una cuestión de disciplina. Me decía más tarde el Principito, cuando por la mañana uno termina de arreglarse, yo le recomiendo mucho este pasaje para hacer prevención en las instituciones educativas. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs, cuando se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Aquí está hablando de 2 tipos de árboles. Los rosales, que son las rositas preciosas, lindas, y los baobabs, unos árboles que cuando son pequeñitos no tienen mucha facilidad de distinguirse frente a los demás árboles que son, digamos, productivos. ¿Qué son los baobabs? Son árboles gigantes que si los dejaba crecer mucho podían hacer estallar el planeta del Principito. Entonces, ¿saben qué hacía? ¿Qué dice el capítulo 5? Dice que el Principito todos los días andaba el planeta y detectaba cuando los baobabs estaban bebés, estaban pequeñitos esos arbolitos. Y cuando los detectaba, acuérdese, control malezas, están al lado de mis rosales, están al lado de mis árboles productivos, me los van a echar a perder. ¿Qué hacía él? Los arrancaba. Porque él decía que estos árboles iban a crecer tan gigantes y que de la única manera
que él podía tener la facilidad de arrancarlos era cuando estaban pequeños. Que si él los dejaba crecer más, mire, podían hacer estallar el planeta del Principito. Eso es lo que está pasando con nuestra generación. Ayúdenme acá con una llamada, porfa. Eso es lo que está pasando con nuestra generación. Esta generación de padres. Yo soy padre de dos chicos, 13 y 17 años, que no hacen control de malezas, que no verifican el comportamiento diario, constantemente de sus hijos, que no se involucran en la crianza de sus hijos. Y entonces les crecen los baobabs. Los baobabs crecen y cuando sean pequeñitos, cuando empiezan los chicos a adquirir manías, comportamientos equivocados, vicios, malas costumbres, adicciones, cuando empieza el ciclo de las adicciones, se pueden corregir. Pero si yo dejo que ese baobabs, que esa mala costumbre, que ese mal hábito, que ese vicio, que ese mal comportamiento crezca, cuando sea grande, ya no voy a poder quitarlo y voy a echar a perder el planeta. ¿Y cómo está pasando eso en la realidad de hoy? Pues están poniendo en crisis nuestro planeta porque muchos chicos en delincuencia por consumir drogas, muchos chicos que están con una cantidad de problemas en las calles, que están generando conflicto, crisis, una cantidad de situaciones negativas, precisamente porque cuando eran pequeñitos no les enseñaron normas ni límites y después de que son grandes, sus papás quisieron exigirle a sus hijos las normas, el ejemplo, los límites que no sembraron en ellos cuando eran niños, y entonces ya es prácticamente demasiado tarde y la sociedad le va a exigir el cumplimiento de esas normas a través de la policía, a través de la cárcel, a través de medidas más represivas y más fuertes que van a doler, le van a doler a este chico. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Y cuáles son esos factores protectores familiares? Son muchos. Ustedes tal vez, seguramente, no tengo la menor duda que los han podido analizar, verificar constantemente, pero hoy quiero recordarlos. Hoy quiero mirar el compendio desde la realidad de lo que nosotros estamos viendo en campo todos los días, ¿cierto? Factores de riesgo, ese deseo de salir de casa. Y ese deseo de salir de casa es porque precisamente la casa no le proporciona un lugar de seguridad para él, porque hay carencia afectiva, carencia económica, una serie de dificultades en la casa, un ambiente de marginación, hay un fracaso familiar, es decir, hay una disfuncionalidad familiar, papá y mamá tal vez se separaron, mamá es madre soltera, papá nunca volvió a aparecer, me criaron mis abuelos, una cantidad de situaciones que hacen que haya un factor de riesgo. Aunque hay algunos chicos que crecen solamente con sus padres en estos nuevos tipos de familia y tienen la capacidad de salir adelante porque tienen esa resiliencia, pero dentro de los factores de riesgo se encuentran el fracaso familiar, ese tema de las relaciones violentas en el hogar. La violencia intrafamiliar proporciona un porcentaje muy elevado en la responsabilidad de que los chicos resulten inmersos en consumo de drogas. La violencia que el padre le ejerce a sus hijos, que el padre ejerce a su esposa y demás. Esas relaciones, malas relaciones entre los padres o hermanos, ese mal ambiente, ese mal clima familiar, ese es un factor de riesgo que tenemos que tratar de revertirlo para que se constituya en un factor protector. Familias disfuncionales, ya lo hablábamos, la falta de cariño, de respaldo. Mire lo que está ahí: ausencia de diálogos sin límites, desinterés por la educación de los hijos, padres que no se interesan a ir a una reunión de la institución educativa, que no se interesan para que su hijo se involucre en una actividad deportiva, en un club deportivo, en una actividad cultural, que aprenda a tocar guitarra, que aprenda inglés. No les interesa para nada y los dejan hacer. Esa crianza, eso manifiesta una crianza muy poco afectiva, una falta de involucramiento parental impresionante, y ese tema de los vínculos débiles son los que hacen que estos chicos, acuérdense de lo que hablamos de las raíces, cuando las raíces no crecen hacia abajo,
sino crecen hacia los lados. Digamos, pareciera que tuvieran esos árboles que tienen raíces hacia los lados, pareciera que tuvieran tremendas raíces, pero llega una tormenta y los derriba. Vínculos débiles. Cuando el padre o el cuidador consume drogas legales o ilegales, cuando consume cigarrillo, alcohol, marihuana, heroína, drogas sintéticas, medicamentos de prescripción que no se lo recetaron, cualquier tipo de sustancia psicoactiva legal o ilegal es un factor de riesgo para que su hijo resulte inmerso en consumo de drogas. Y aquí está también el tema de la sobreprotección. Las mamás gallinas que protegen de una manera exagerada a sus hijos y que cuando estos hijos tengan que enfrentarse a la realidad de la vida, pues van a estar completamente vulnerables. Pero miren qué interesante los factores de protección. Cuando hay ambientes cálidos, estamos hablando en el contexto familiar, ¿no? Cuando hay una comunicación abierta y asertiva. Fíjese usted, empecemos a mirar el concepto de comunicación. Y miremos si desde la familia se está desarrollando la comunicación, como lo establece, como lo define el concepto, la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Habla de que en un proceso de comunicación tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor, tiene que haber un canal, tiene que haber un código, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros hogares? En nuestros hogares no hay una comunicación, sino hay un monólogo, en donde papá o mamá se dedica a regañar a sus hijos. No hay una retroalimentación, en donde yo hable, el otro me escuche y me responda en un ambiente cálido, asertivo, agradable y que rinda cuentas. A mí me gusta mucho el ejemplo de Adán y Eva en la Biblia. Cuando Adán y Eva falló, yo no veo en ese texto bíblico, si lo miramos desde la teología, yo no veo a Dios regañando ni cantaleteando, como decimos los colombianos. Como hacen muchas mamás, empiezan a cantaletear y a regañar, y el joven o el adolescente dice, eso se le va a pasar, ya me va a decir una cantidad de cosas, y eso se le pasa. No, Dios llamó a cuentas primero a Adán. ¿Qué fue lo que hiciste? Y entonces Adán proyectó la responsabilidad. Desde ahí se empieza a mirar, desde la mirada de la teología, esos primeros mecanismos de defensa de los primeros seres humanos. Proyección. Proyectó la responsabilidad en otro. ¿Sabe qué le dijo él? La mujer que me diste por esposa. La mujer, o sea, le echó la culpa a la mujer y le echó la culpa a Dios. Y la mujer, ¿a qué le echó la culpa? A la serpiente, pero Dios pidió cuentas y los dejó hablar, o sea, había una comunicación, sin gritar, sin amenazar, sin castigar todavía. Y después les dijo, por cuanto ustedes hicieron lo incorrecto, es decir, ustedes tenían unas normas de comportamiento, y ustedes tenían unos límites, y ustedes rompieron las normas, y ustedes sobrepasaron los límites, van a tener una consecuencia. No hay castigos, hay consecuencias de nuestras malas acciones. Y entonces viene la consecuencia y le dijo, se van a ir de mi presencia, y bueno, todo lo que dice el texto que me gusta desde esta mirada, porque es bien interesante. ¿Por qué? Porque había una comunicación abierta y asertiva. Tiene que haber un contexto de apoyo y estimulación. Ese es el rol que de manera asertiva debe cumplir la familia para proteger. Esa es la función, es el preventor primario de la familia. Debe de haber una buena relación entre padres y hermanos, sin querer decir que no tengan dificultades. Hay roces en una convivencia, siempre hay conceptos diferentes, posiciones diferentes, somos diferentes, tanto los hombres como las mujeres. Pero esa buena relación en el marco del respeto, en el marco de la unión familiar, en donde haya un tiempo de calidad en familia. Es tan importante que haya tiempo de calidad en familia, que hagan una receta juntos, que hagan un encebollado, ese delicioso encebollado que ustedes hacen allá. Yo tengo que reconocer, nunca conocí ese plato.
Y cuando llegué a Guayaquil, me recibió mi amigo Carlitos Amaniego con un delicioso encebollado que, wow, qué delicioso. Que hagan una comida de las que a ustedes les gusta, la familia, los hijos. El hijo se encarga de una cosa, la hija se encarga del otro, la mamá de otra cosa, el papá de otra cosa, o que miren una película. No, no tenemos para ir al cine, no podemos por pandemia. Bueno, en la casa podemos ver el canal tradicional, pero que haya un tiempo de calidad en familia, que vayamos a ¿cuántos lugares a los que se puede ir? Tan preciosa ciudad que ustedes tienen por allá, en toda esa región de Guayas, con lugares naturales tan lindos con los que se puede ir en familia, que la familia aproveche esos escenarios. Vienen los europeos, vienen los gringos y quedan fascinados con nuestros paisajes, y nosotros sí queremos ir al exterior. Que haya unas expectativas claras en la familia. ¿Qué queremos como familia? ¿Cuál es la meta de este año? ¿Sabe qué les recomiendo yo también a las familias? Que cuando crean que algo no está funcionando bien, hágase en un DOFA. Una matriz DOFA es esa matriz en donde se colocan en una pancarta con unos marcadores cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas y cuáles son las amenazas. ¿Cuáles son las debilidades de nuestra familia? Debilidades de doña Julia, de la mamá. Mamá sobreprotectora. Se deja manipular. ¿Cuáles son las fortalezas? Que es responsable. Que hace acompañamiento en el colegio. Todo eso, las oportunidades de ser buena familia. Y ese matriz DOFA es muy interesante para detectar cada uno de los factores de riesgo y de protección que se tienen ahí. ¿Sí? Pero también definir qué expectativas se tienen, qué se quiere llegar, cuáles son los logros que se tienen como persona y como familia. Y si creen en el poder de la oración, elevar una oración en familia por cada uno de esos metas que se tienen, definir también límites claros y con tema de disciplina aplicada de manera consistente. Es decir, que si yo le digo que me puede llegar hasta las 10 de la noche a mi hijo, y mi hijo me llegó después de las 10 de la noche, tiene que haber una consecuencia negativa a partir de ahí. Porque si él no experimenta una consecuencia negativa, él mañana me va a llegar a las 12 y pasado mañana a la 1 y la otra semana no va a llegar a la noche. Tiene que haber una consecuencia negativa y esa consecuencia negativa puede ser que no salga más, puede ser que le quite privilegios relacionados con la infracción que cometió. Tiene que ser con la infracción que cometió, porque eso no puede ser de otro tema completamente diferente. Eso no funciona que si una persona, su esposa le está haciendo infiel, entonces que venda la nevera. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tienen que tomar decisiones relacionadas con específicamente lo que está pasando. Definir responsabilidades establecidas en cada uno de los miembros de la casa, en los hijos, ayudar a los quehaceres del hogar, lavar la loza, los platos, hacer la comida, sacar la basura, sacar la mascota. Desde pequeñitos ellos pueden tener responsabilidades. Eso va a generar esos lazos con más seguridad con los padres. Ahí está pues, y bien importante considerar estos factores de protección, ese de compartir intereses y tiempo libre y promoción de hábitos sanos, tiene que ver con actividades deportivas. ¿Cuánto hace que la familia no sale a trotar, a montar bicicleta, a hacer alguna actividad deportiva, cultural? Es muy, pero muy importante. Yo creo que vamos dejando por acá esta fase. Mañana vamos a mirar lo que tiene que ver con el rol, la responsabilidad de la familia, ya específicamente en el tema de los consumidores de sustancias, desde la atención temprana, desde el abordaje temprano, hasta el que está en consumo, hasta el que está en tratamiento, la responsabilidad en las recaídas, en las reincidencias. Este tema es también fundamental. Mi doctora Gina y cada uno de los participantes que están en esta tarde, les agradezco mucho su tiempo. Me gustaría escucharles
a ustedes también, saber sus conceptos, sus aportes, sus dudas, sus inquietudes. Estamos precisamente para que haya ese tipo de retroalimentación, que haya esa comunicación. Muchas gracias. Colegas, está habilitado cada espacio virtual de ustedes para que cuando lo deseen, ustedes habiliten su micrófono y puedan compartir sus inquietudes. A ver, Luisito creo que iba a decir algo. No, me pareció bien la exposición de Wilson en el asunto con la familia, porque siempre se trabaja desde esa perspectiva inicial con la familia, ya que es el sector donde se desenvuelve todo, sí, se genera todas las conductas positivas o negativas que adquiera el individuo. Entonces es importante todo eso. Y ahí el programa rehabilitador que se genere para ellos siempre va a estar hasta el último momento la familia y el entorno en el cual está también conviviendo. Gracias. Bien. Colegas, Andrés Ares, Isabel Zambrano, Magda Solís, Ricardo Álvarez, Wilmer, Marcos, Juanita Loyola, Rómulo, Rosario Manson, Karen, Galaxy. Ustedes esperaban que ya desde esta primera clase se abordara el tema de cómo la familia se tiene que comportar con el adicto. Hay un inicio. Andresito, adelante. Sí, muy buenas. Me parece excelente, ¿no? La presentación que nos ha realizado el compañero Wilson. Pero algo que me quedó un poco en el aire. Nos habló mucho sobre la intervención de la mamá, pero muy poco se enfocó, ¿no? También la ayuda del papá. Muchas ocasiones todos echamos culpa a la mamá, pero también nosotros como padres también tenemos nuestro momento para poder compartir con nuestros hijos. Entonces casi no sé si habrá algún tip. Él nos ponía como un ejemplo el Principito, ¿no es cierto? De repente podría tener algo también a necesidad como analogía para que los padres puedan intervenir con los hijos. Esa sería algo como una pregunta. Sí, efectivamente, esa labor de control de malezas que lo hacemos en la analogía de la pedagogía del cultivo y desde la mirada del capítulo 5 del Principito, esa tareita la hace muy bien o la hacemos muy bien nosotros los padres, que somos como que los que tenemos esa posibilidad de estar corrigiendo, mirando. Es una tarea compartida, definitivamente, pues en muchas ocasiones traté de la responsabilidad que tenemos todos, papá, mamá, cuidadores, todos los que hagan parte de la familia. En ocasiones no está papá ni mamá, pero sí está la abuela o está un tío que hace las funciones de papá o de mamá. Pero lo que usted dice, Andrés, es absolutamente muy válido. El papá es determinante. Un abrazo de un padre o un acompañamiento de un padre es fundamental. Ese abrazo que hace que se produzcan esa cantidad de neurotransmisores en el cerebro de este joven que lo afirma, la serotonina, la oxitocina, que se produce a través de un abrazo de un papá, por ejemplo. El de mamá pues siempre ha estado ahí, pero en ocasiones por la cultura machista que nosotros
tenemos, a veces creemos que no, que el papá no dice te amo, que el papá no abraza, que la responsable es la mamá, y no, somos todos los responsables de eso. Esto es un trabajo compartido, un trabajo, por eso poníamos el ejemplo de Adán y Eva, y todos proyectamos la responsabilidad en todos, pero no, cada uno debe asumir su rol y su responsabilidad. Entonces, gracias por ese aporte, es muy válido, es fundamental que papá y mamá y todos los que hagan parte del sistema familiar estemos involucrados en este proceso. Pero yo diría una cosa, colegas, a nivel de Latinoamérica, generalmente, no digo no siempre, no, generalmente papá no está. Está posiblemente otra persona que no es el papá, y si es que está. Es la realidad latinoamericana. Tenemos que partir de una verdad. Bien, por los padres que se mantienen en su rol durante toda la vida del chico, de la persona, pero no se da con mucha frecuencia. Es una realidad. Y entonces la que lucha, ¿quién es? Mamá. Mamá. Es ella la que no se da nunca por vencido con ese hijo que comete errores, y que allí sí ella, pues lamentablemente, a veces el amor la hace equivocarse. Isabelita, Isabel Zambrano, adelante, tesoro. Se fue Isabelita. Ay, no, está acá. Aquí estoy. Estoy un poco afónica. Ah. Bueno, lo que expresaba el colega aquí, todo muy importante, ¿no? Y de antemano, muchas gracias por el aporte. Yo trabajo en un centro de recuperación para damas con problemas de alcohol y droga. Y lo que decía nuestra colega Gina es la verdad. Aquí, por ejemplo, yo les cito a las madres, a la familia, a la terapia familiar, con la psicóloga o grupal. Y generalmente siempre acude mamá. Siempre va a acudir mamá. Y es complicado trabajar en ese tema. Cuando la mamá es la que está poniendo el orden, se puede decir el hombro ahí para ayudar y levantar a su hija, y el papá hace la otra parte, de poner como en contra a esa chica o chico de la mamá, de lo que ella sugiere o trata de ayudar. ¿Cómo se trabajaría ese tema? Por eso lo abordamos mañana, pues, es lo que dijo Wilson. Ahora hemos visto la parte inicial de lo que es la familia, pero veo expresiones, esperan respuestas. Adelante, Wilson. Sí, es muy recurrente este tipo de situaciones. Sucede normalmente cuando, digamos que hay un hogar disfuncional, que papá y mamá, ese es uno de los escenarios, ¿no? Papá y mamá están separados y entonces empieza una serie de competencia de el que permita más cosas, el que dé más regalos, más obsequios, el que sea más permisivo es el que va a tener más la aprobación del hijo, y entonces le están haciendo mucho daño, y la mamá, en ocasiones es la mamá la que quiere mantenerse a raya, quiere no permitir cosas que dañan a su hijo, pero el papá, cuando le corresponde el turno de tener al hijo ese fin de semana, daña todo el trabajo. En otras ocasiones sucede lo contrario, que el papá es el que quiere mantener todo en orden, todo bajo las normas y los límites, pero la mamá, por llevarle la contraria al papá con el que está separado,
entonces hace cosas completamente diferentes y pues finalmente empiezan con una especie de juego ahí en el que la víctima va a ser el hijo, el que se va a perjudicar más a la postre va a ser el hijo. Es muy importante trabajar por eso en el tema de la recuperación, mañana lo vamos a hablar, en unos aspectos fundamentales, porque la familia se afecta tanto que la familia deja de funcionar como tiene que funcionar, y entonces a veces la familia conserva una serie de comportamientos incorrectos al interior de la familia, y el usuario y el paciente va a una institución, se reeduca y llega, digamos, sano y llega ya mejor, en mejores condiciones, pero encuentra un hogar enfermo, un hogar con una serie de actitudes negativas, de comportamientos incorrectos. El hogar está enfermo porque no fue abordado. Y el hogar, la familia, se encarga de nuevamente volver a enfermar a este individuo si la familia no entiende que necesita también ayuda profesional. Trabajar este tema de la familia con el tema de la coadicción, con cualquiera que sea el coadicto, es clave para un proceso de recuperación exitoso. Pero vamos a tratar de mañana hacer un proceso de introducción mejor a este tema. Isabel, gracias por su aporte, de verdad que es muy valioso. Wilson, ¿podría yo acotar algo de su intervención? Claro, doctora Juana, bienvenida. En primer lugar, le agradezco y lo felicito porque su intervención maravillosa, ¿ya? Pero todavía nosotros en nuestro medio, nuestra cultura, es bastante machista. Y en los hogares resulta que no hay un consenso cuando se quieren fijar límites, en donde la mamá impone, generalmente la mamá que no trabaja, la mamá doméstica o del hogar, y quiere imponer ciertas reglas de disciplina, y resulta que los chicos cuando ya son adolescentes generalmente buscan al papá también. Mira, mi mamá dice que yo no puedo salir a la fiesta porque no hice las tareas que ella me mandó en el día. No lavé los platos, no arreglé mi cuarto, por decir. Y el papá le dice, no, dice, ándate nomás. Entonces, ahí está el problema, en que debe haber un consenso de autoridad entre la pareja, un de acuerdo para que entonces ellos sepan que no tienen que ir a donde el abogado o la abogada, que ella se me permite. Tiene que ser en unión de los dos, una decisión firme, para que entonces el chico no recurra a ninguna de las partes, sino que la orden de la mamá o del papá, esa es la definitiva. Eso era lo que yo quería decir. Excelente aporte. Y eso tiene que ser un proceso desde la primera infancia. Es decir, que un adolescente que desde su primera infancia, desde su etapa infantil, le han enseñado esos normas y esos límites. Esa mamá le ha dicho, no, a mí no me vas a manipular, puedes llamar al que quiera, pero no voy a ceder ante tus pretensiones. Y desde pequeñito, aquí le llamamos la pataleta, ni el lloriqueo, ni nada les va a funcionar. Entonces ellos ya crecieron y cuando son adolescentes ya ellos lo tienen perfectamente claro cómo es que se mueve mi mamá. ¿Qué es lo que está pasando también, doctora Juana, en algunos escenarios? En que los padres desde pequeñitos no sembran esas normas y límites en los niños. Entonces salen a la calle de la ciudad, al centro de la ciudad, y el niño ve una colombina, una chupeta, algo de dulce, inmediatamente lo quiere obtener a través de la manipulación. Entonces empieza a patalear, a llorar, a querer a través de ese show sacarle un sí a su mamá. Y la mamá, por no estar en vergüenza, por no pasar un mal momento, por no quedarse ahí en ese momento incómodo, entonces cede ante esa pretensión.
y le termina comprando esa paleta o ese dulce o esa galleta o lo que el niño quiere. A partir de ahí ya el niño entendió que cómo le funciona la manipulación, que es a través de la pataleta, es a través de ese show que ellos hacen. Entonces, si desde la primera infancia no sembramos eso en ellos, pues cuando sean adolescentes va a ser muy complicado yo poderlos contener, va a ser muy complicado que ellos me respondan a esas normas y a esos límites, porque es que ellos desde hace mucho rato que no los siguen, que no los observan. Algunos que llegan a la adolescencia habiendo tenido esa cultura de normas y límites, sí quieren, digamos, aprovechar de un papá permisivo o de una mamá permisiva para lograr sacarles un sí, y sí necesitamos el concurso del papá o de la mamá. Por eso es que esto es una tarea de psicoeducación de los dos, si están los dos, porque en la mayoría de casos, en un porcentaje muy elevado, como dice la doctora Gina, nuestros hogares latinoamericanos viven es con un padrastro o vives una mamá muy valiente que sacó sus hijos adelante, pero que no está la figura paterna, y pues ahí también tenemos una serie de situaciones dificultosas para ese proceso de formación. Muchísimas gracias de verdad por ese aporte, doctora Juana. A usted, muchas gracias. Ginita. Buenas, yo tengo una pregunta. Muy buenas tardes a todos. Felicitaciones totales, Wilson, porque realmente estas presentaciones que nos ha dado pues enriquece mucho en mi vida laboral, profesional. Siempre tenemos que aprender. Quería saber de pronto, ¿no? Yo sé que de pronto sí hay clasificaciones, pero me gustó mucho. Primera vez que había escuchado, le cuento, el tipo de mamá, ¿no? Huevo, gallina y aguacate. La verdad que sí, se relaciona muchísimo. Hay también para el papá, es mi pregunta, también una clasificación, un tipo así de papá, así como ese. Sí, es bien interesante esa analogía. Pues doctora, le cuento que yo lo utilizo, tal vez hoy no hable mucho del papá, pero yo lo utilizo para los dos, papá o mamá, porque funciona igual. Esos papás, digamos, que aparentan ser autoritarios, pero que finalmente su hijo a través de unas artimañas de manipulación termina sacándole el sí y terminan permitiendo cosas que no deberían permitir en sus hijos. ¿Sí? Esos papás permisivos, esos papás tolerantes, esos papás que dejan hacer, entran dentro de esa clasificación de papás huevo o de mamás o de papás. Yo regularmente hablo de los dos porque es la figura como de autoridad de la casa. Que tal vez hoy me hizo falta hacer esa referencia, pero ahí tienen que estar los dos. Los hombres sí que nos equivocamos en esas áreas, doctora. Nos equivocamos bastante porque nos dejamos manipular mucho, sobre todo de las hijas mujeres. Le cuento que siempre yo tengo presente y le digo a los padres, aunque no se me resientan en mis consultas, ¿no? A veces el padre es el responsable de todo lo que sucede, pero el arte de manejar una situación lo tenemos nosotras las mujeres. Y me ha dado resultados. Y cuando ya de pronto, y siempre también con el permiso de los padres, ¿no? Está todo escrito en proverbios y eso ayuda muchísimo. Y como usted dice, todo es con ejemplo. Hasta nosotros los psicólogos debemos de ser un ejemplo también de hogar, de familia. Lo primero que tenemos nosotros es que saber manejar nuestra familia para poder también orientar las demás familias. Es difícil, cada vez nos encontramos con una generación más compleja, más difícil, pero no hay que perder siempre tener siempre, ¿no?, ese objetivo y esa meta de que de pronto no voy a tapar el sol con un dedo, pero por lo menos estas nuevas generaciones que vienen, que sean diferentes. Y yo creo que esta pandemia que vivimos todos, sí se ha crecido en los padres, ¿no? Ahora como más reflexivos en cuanto a la familia. Eso es lo bueno que nos ha dejado ahora esta pandemia, el lado bueno. Y sí, algunos padres le cuento que sí, han reflexionado, más aún ahora que vivimos un sicariato de un personaje tan... Entonces como que la gente sí, ahora más está unida. Y eso es lo importante. Sí, doctor. Gracias entonces, y lo mismo gracias a la doctora, a la psicóloga Gina, porque siempre nos mantiene actualizándonos con las capacitaciones que nos ha brindado siempre.
Muchísimas gracias, doctora Magda. A mí me parece muy interesante una de las cosas que su merced refiere, y es el tema de la importancia del buen ejemplo que nosotros, mire, si un abogado hace las cosas mal, pues desde que no sea en su plano profesional no tiene ningún inconveniente, pero si es digamos, un formador de vidas, una persona como ustedes y como yo, pues eso sí va a impactar positivo o negativamente a las personas de nuestro alrededor. Les quiero contar así rápidamente algo. En el programa que nosotros tenemos llamado Valores y Balones, nosotros procuramos que nuestro equipo de trabajo sea un trabajo de testimonio, un equipo de ejemplo. Ahí nosotros utilizamos un instructor deportivo, un entrenador de fútbol, y en ocasiones las administraciones del municipio, la alcaldía, nos han querido apoyar con diferentes entrenadores, pero nosotros les decimos, nos reservamos el derecho, si nos van a apoyar, que nosotros lo escojamos. No nos sirve cualquier entrenador. Que hoy esté con los niños, poniéndolos a hacer ejercicio porque llegaron 5 minutos tarde, y que el día domingo esté embriagado en la tienda de la esquina tomando cerveza. No nos sirve el instructor que salga el escándalo porque tuvo un amante y dejó a su familia. No nos sirven, tenemos que ser ejemplo. Somos seres humanos y nos equivocamos, pues claro, nos seguimos equivocando muchísimo, pero tratar que en esas áreas tan básicas, tan importantes, nosotros podamos ser ejemplo. Y qué mejor que la familia. La familia es definitivamente muy, pero muy importante para mostrar el tipo de persona y de profesional que podamos ser cada uno de nosotros. Entonces, de verdad que muchas gracias por su aporte, doctora Magda. Ricardo. No está Wilmer. Ricardo, Wilmer, de seguro ustedes tienen algo que expresar con relación a esta temática. Rómulo, comparte, Rómulo. Hola Gina, ¿me escucha? Buenas tardes. Hola, Rómulo. Buenas tardes a todos. Adelante. Wilson, muchas gracias por tu tema, muy valioso. Me llamó bastante la atención la analogía que hizo Wilson de la familia con el árbol, cuando empezó de la semilla, el terreno. Me pareció un tema muy importante, muy valioso, ya que es como la base de todo lo que se estaba hablando. Y también este tema de prevención desde el núcleo familiar. Alguien lo dijo hace un momento antes que mí, es importante desde la infancia, creo que lo dijo Wilson, desde los niños. Entonces valdría la pena rescatar lo que ya hubo antes, como lo que se llamaba las famosas escuelas para padres. Entonces, de esa manera sería como que la semilla tal vez, los valores, las normas, y como lo dijo Wilson, basadas en el ejemplo de ambos padres, ¿no? Y si no hay la figura paterna, pues está la mamá o está algún familiar que cumple el rol, más que todo que haga cumplir los deberes y los derechos de los ciudadanos. Yo pienso que por ahí va el asunto, porque se suele decir que el padre es el que hace cumplir los derechos o las reglas o la disciplina, ¿no? Entonces estamos hablando de que cuando no ha habido eso, cuando se ha quebrantado eso, tenemos adolescentes o tenemos personas que están consumiendo que no acatan reglas, que no les interesan las normas sociales, están quebrantando la ley, se podría decir, ¿no? Pero si no está el padre o el padre está ausente, pues la madre lo puede ejecutar, un abuelo, un tío, un familiar, algo. Lo importante es que esa familia tenga buenas bases, como dijo Wilson, basadas en ese árbol, que al final serían los frutos, o la floración, recuerdo que lo dijo, que sería lo que se podría esperar. Ese sería mi opinión, y bueno, gracias Wilson. Pues no, Rómulo, muchísimas gracias a usted por esa
esa síntesis que hace, que de verdad que se ve que le quedó suficientemente claro. Me alegra eso muchísimo. Gracias por su aporte, y precisamente esto tiene mucho que ver con el tema de mañana, porque cuando cedemos terreno, cuando digamos nos equivocamos en esta área, pues pasamos a la siguiente fase, que es la de mañana, y ahí en muchas ocasiones los hogares se siguen equivocando, y se siguen equivocando, propiciando recaídas, no buscando ayuda también profesional, y bueno, todo un sinnúmero de situaciones que finalmente terminan afectando al paciente o al usuario. Entonces, gracias por eso, doctora Gina. Estamos ahí entonces, listos, ¿no? Magali, ya llegó. Magali, así. Sí. Sí, estoy. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bienvenida, Magali. Wilson, a usted también muchas gracias. Maggie es la presidenta del Colegio de Psicólogos Industriales. Ah, qué bueno, bienvenida. Nos proporciona que es lo que necesitamos en los actuales momentos que estamos viviendo, momentos muy problemas con el internet, parece. Así es. Bueno, mañana la escucharemos. Muchísimas gracias, Wilson, por este generoso compartir. A todo el grupo se nota que nos ha agradado, indiferentemente de que 3 o 4 de los presentes pues no hayan compartido su criterio, su opinión, pero ya lo harán mañana si lo desean así, porque aquí dentro de nuestro grupo pues hay mucha libertad. Doctora Gina. Gracias, Wilson. ¿Sí? Me escribe, creo que fue la doctora Magda, que si podemos proporcionar el material. Claro que sí, yo se lo envío a su merced para que lo haga llegar a quien lo necesite. Como siempre, usted les hace llegar el certificado y el material. Siempre lo hace así. Y creo que los colegas han estado con usted en otra ponencia, en otra capacitación. Así es que es así siempre. Wilson es muy generoso y no tiene celos en cuanto a sus conocimientos. Así es que tranquilo. Bien, entonces damos por concluido la clase de hoy, que se nos ha ido un poquito de tiempo, y pues nos encontramos aquí el día de mañana. Recuerden que si tienen preguntas, inquietudes, situaciones que desean compartir, escríbanlo de tal manera que mañana no se olviden de hacerlo. No se olviden de expresar lo que tienen allí ustedes por compartir con todos nosotros, incluso con Wilson. Wilson, ha estado un placer tenerlo aquí con nuestra comunidad de psicólogos, y pues nos vemos el día de mañana. Estamos en contacto siempre. Claro que sí. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Está bien. Chao, gracias.